Vamos. Vamos a ir empezando. De todos modos, no se termina de cargar la imagen. Bueno, de todos modos, pues vamos recordando un poco lo que vimos en la clase anterior. En primer lugar, pues recordamos la obra de Puig i Cadafalch, que de los tres grandes arquitectos catalanes del modernismo, como Domènech i Montaner y Antoni Gaudí, pues es el que tiene una obra, digamos, más relacionada con el eclecticismo y sobre todo con los estilos medievales, con el neomudéjar y con el neogótico. Aunque eso sí, digamos que el decorativismo de su obra y su gusto por la policromía y el refinamiento decorativo pues le aproxima a la arquitectura modernista. Bueno, en primer lugar, pues había estado señalando el caso de la Casa Macaya de Barcelona. Están presentes pues, elementos propios de los historicismos, como por ejemplo el empleo de dos torreones a ambos extremos de la fachada, que nos pueden recordar pues, a los palacios tradicionales, o bueno, más bien el modelo tradicional de palacio en España durante el Renacimiento, incluso todavía en el Barroco. Pero de todos modos ya nos vamos a encontrar con un elemento pues propio de la obra de Puig i Cadafalch, y es esta forma escalonada, como si estuviera imitando una falsa pirámide o un falso arco, en donde ya va a incluir pues otros motivos decorativos de más de inspiración vegetal y una azulejería que le dota de policromía a ese espacio. A todo ello pues también está presente los juegos de policromía en la fachada del edificio, el empleo a esas formas geometrizadas de inspiración vegetal que se combinan pues, con otros elementos de inspiración gótica, como son los arcos apostinados o los alfices o las cardinas. Cardinas pues, son unos elementos decorativos vegetales que se emplean en el gótico, y muy especialmente en el gótico final. Bueno, otra obra es la Casa Serra, donde también está presente otro elemento pues, un tanto caprichoso en las construcciones, no ya de Puig i Cadafalch, sino también de los arquitectos modernistas. En la Casa Serra está presente un torreón que sirve como mirador, pero que evidentemente es de inspiración medieval, el cual a su vez pues, lo va a rematar con una forma cónica que nos puede recordar pues, a los remates de las iglesias y de los castillos medievales, muy especialmente pues, aquellos del centro de Europa. Estaríamos pensando más pues, en esos castillos que se reforman o que incluso se erigen en el siglo XIX siguiendo esos modelos eclécticos, y que evidentemente pues, también van a influenciar en los arquitectos españoles y en construcciones barcelonesas como esta y otra que ya vimos con anterioridad, pues van a estar presentes. Bueno, yo ya os dije que la foto corresponde a la fecha de su realización. Actualmente es la sede de la Diputación Provincial y claro, pues detrás de ella pues, nos encontramos con un edificio moderno, acristalado, y que en cierto modo pues, nos impide ver pues, cómo es
más bien cómo había concebido Puig i Cadafalch el edificio en su origen, allá por 1902. La fábrica Casaramona es un ejemplo de cómo, por aquel entonces, se busca, digamos, dignificar a la arquitectura industrial. Las fábricas y edificios fabriles van a ser levantados por diferentes arquitectos, en buena medida pues como un medio para realzar la importancia que tienen determinadas empresas o los empresarios dueños de las mismas, como quieren que esta sea, digamos, una imagen, digamos, a su favor. Esto de todos modos es algo que viene a suceder. No hay más que pensar, pues, por ejemplo, en el caso de España, como arquitectos de fama internacional han levantado bodegas. En buena medida, pues también por esa vinculación que tienen esas empresas con el turismo y con su propia imagen de marca. El caso es que aquí, ¿o qué nos encontramos? Con la actual sede de CaixaForum de Barcelona. Pues con un edificio que nos va a recordar más a las mezquitas medievales que a una fábrica propiamente dicha. De hecho, pues daros cuenta. ¿Veis chimeneas? No. Bueno, veis esas torres que de todos modos, pues en cierto modo sí que cumplían una función. Ahí podían estar las campanas o sirenas de la misma. Y de todos modos, pues Puig i Cadafalch es más sobrio que en otras construcciones. Al fin y al cabo, pues el edificio tiene que cumplir con una función para la que se había cometido, pero de todos modos juega con las posibilidades del ladrillo, como por ejemplo en el curvamiento de la cubierta plana, y la combinación de elementos rectilíneos y curvos, algo pues propio también de los arquitectos modernistas. Aunque eso sí, de todos modos, pues las torres nos pueden recordar más a los minaretes de las mezquitas que a una construcción que responde a una finalidad industrial. Bueno, evidentemente la casa Poli Regàs Mataró se aleja de la fábrica Casaramona, pero de todos modos presenta ya elementos más propios de su estilo, como es el decorativismo presente en las fachadas, pero también nuevamente en los interiores, ese gusto por la policromía, para lo cual se va a servir también del empleo de la azulejería, y la combinación pues, de elementos propios del modernismo, como son los elementos decorativos de inspiración vegetal y ese gusto por la policromía, como ya os he mencionado antes, con elementos propios de los estilos medievales, y ya más concretamente del gótico final. Así, por ejemplo, nos encontramos con los alfices, también con diferentes tipos de arcos, con formas caprichosas, con columnas torsas. No obstante, pues también nos vamos a encontrar con elementos que nos van a recordar a los antiguos oficios gremiales. Nos encontramos con una parte de la fachada, ya más concretamente el remate superior, que nuevamente tiene esa forma escalonada, en la que recurre a la azulejería. También está la propia reja del edificio, que evidentemente pues, hace referencia a las labores de forja de antaño y no a una labor propia de una siderurgia industrial. También, pues evidentemente, recurre a la piedra de sillería en la construcción del edificio. Bueno,
el diseño de interiores también es del interés del arquitecto y evidentemente pues la riqueza decorativa va a estar presente en el interior, combinando materiales y buscando el lujo y el refinamiento. Combinando también, digamos, estilos, en ese estilo, digamos, un tanto ecléctico, para la redundancia, de Puig i Cadafalch. Nos puede recordar, de todos modos, el interior de la casa Coll i Regàs a edificios de estilo nazarí o de estilo mudéjar. Pero de todos modos también están presentes elementos modernistas, las formas geométricas que se encuentran en la azulejería del Zócalo, o el uso de formas que nos pueden recordar a la vidriera, también la incorporación de elementos curvos y rectos, mientras que aquí, de todos modos, ¿con qué nos encontramos? Con ese tipo de formas. Pues con una suerte de arco festoneado que nos puede recordar a las formas de los mocárabes que nos encontramos, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, con esa, digamos, interpretación tan particular, más simplificada y geometrizada. Luego, naturalmente, pues estas formas curvadas que se repiten sistemáticamente, que nos pueden recordar hasta cierto punto a los papeles pintados de la época, pues ya son evidentemente elementos modernistas. El Palacio del Barón de Cuadras presenta la peculiaridad de que, por un lado, va a tener una fachada más ornamental, donde los elementos historicistas van a ser más reconocibles, y una fachada trasera más desornamentada, pero donde están más presentes los elementos del modernismo. Así nos vamos a encontrar en la fachada principal con formas caprichosas, como son estas buhardillas tan próximas entre sí, con esas cubiertas tan agudas, que nos pueden hacer recordar a nosotros los tejados de las viviendas que se encuentran en las áreas de montaña, como por ejemplo podrían ser los Alpes, y absolutamente innecesarias en el caso de Barcelona, por las condiciones meteorológicas de la ciudad. Bueno, el abigarramiento decorativo, que sobre todo nos vamos a encontrar a la planta noble, que en cierto modo pues, nos puede recordar al horror vacui de las edificaciones de los edificios tardogóticos españoles, pues cabe señalar el aspecto más desornamentado con algún elemento eclecticista, como es el uso de frontones rectos en esta parte, con elementos ya propiamente modernistas, como es la decoración vegetal y geometrizada que nos encontramos aquí, en paños que se repiten, o el uso de la vidriera en los miradores y balcones, donde están más presentes los materiales de origen industrial frente a la fachada principal, donde incluso se recurre a un revestimiento en piedra de sillería que nos puede recordar también al almohadillado, pero al mismo tiempo también a la piedra de sillarejo propia de las construcciones medievales, y ya más concretamente las del románico. Bueno, en el interior pues nos encontramos con algo semejante a lo que hemos visto en la casa Coll i Regàs. Nos encontramos pues, con una combinación de materiales que buscan el lujo y el refinamiento, con una labor donde reconocemos la labor de azulejería, algo pues, muy habitual en las construcciones modernistas españolas. Las incrustaciones
decoración de partes muy concretas del edificio, aunque sí que suele haber pues, suelos de incrustaciones que en cierto modo pues, nos pueden recordar a la labor del mosaico. También se emplea una cristalera para cubrir este espacio. Hay que decir que estos edificios, pues, normalmente pues, el espacio correspondiente al patio interior se cubre con una cúpula o una cubierta vidrial, porque también se va a recurrir nuevamente a la técnica de la vidriera. Y luego también pues, el edificio se completa con el uso del estuco, la decoración en piedra de sillería y la tarea, digamos, escultórica con formas decorativas vegetales, como podéis observar aquí. Mientras que de manera caprichosa nos encontramos en este espacio con una fuente, con un surtidor que nos puede hacer recordar también pues, a los palacios hispano-musulmanes. Bueno, la Casa Maller es la contribución de Puig i Cadafalch a la llamada manzana de la controversia. Se encuentra, por tanto, en el Paseo de Gracia. Y aquí vamos a encontrar pues, nuevamente elementos propios del estilo de Puig i Cadafalch. Esas referencias a los estilos medievales que se combinan con formas modernistas. El gusto por la policromía, llevando a ampliar la azulejería en la fachada. Del abigarramiento decorativo en ciertas partes, recordando a las formas del gótico tardío. E incluso también pues, el remate escalonado que se encuentra en la parte superior del edificio y que hasta cierto punto pues, nos puede hacer recordar también a las construcciones de viviendas que nos encontramos en ciertos lugares del norte de Europa, aunque evidentemente no de una manera, digamos, así, sino digamos más simple, cuando estamos pensando pues, en la fachada de un edificio en Alemania, en los Países Bajos, etc. A su vez, pues en cuanto a la decoración escultórica, pues también nos vamos a encontrar curiosamente con una referencia a la cultura catalana, como es este relieve en el que están representados San Jorge y el Cabo. Bueno, ahí tenéis una imagen del interior, donde nuevamente nos vamos a encontrar con una cubierta vidrial que se decora con vidrieras. Y en esa búsqueda de lujo y refinamiento nos vamos a encontrar pues, nuevamente con elementos que nos pueden recordar a los modelos modernistas, como son estos paños con elementos decorativos de inspiración vegetal. Incluso también está presente pues, el ondulamiento, una suerte de línea látigo, con elementos, digamos, ya más propiamente medievales, como por ejemplo esta tracería calada que se encuentra aquí en el ventanal. Por su parte, también hay que señalar que Puig i Cadafalch, al igual que otros arquitectos, se interesa por las antiguas técnicas artesanales, e incluso pues aquí podemos observar cómo incorpora el salón un artesonado de madera. Bueno, junto con la Casa Maller, el edificio más conocido de Puig i Cadafalch, de los que se encuentran en Barcelona, es la llamada Casa de los Pinchos. En origen, pues no se llamaba así, pero al final, pues digamos que se ha quedado con ese sobrenombre.
en esta construcción, que en cierto modo pues, se inspira en los castillos medievales, o más bien digamos en la recreación de los mismos, nos encontramos con esos torreones circulares que se encuentran en las esquinas del edificio, que se van a rematar a su vez con una cubierta cónica, muy aguda, y que en la que además pues incluso se va a utilizar no simplemente tejas de cerámica, sino además piezas vidriadas e incluso polícromas para establecer, digamos, ese juego ornamental que se realiza en el edificio. Incluso pues esta torre corresponde al mirador del edificio, que se va a rematar con esta suerte de pináculos de inspiración gótica. Bueno, los elementos ornamentales se van distribuyendo también por la fachada, con evidentemente elementos de inspiración modernista, como por ejemplo en el caso de los pilares de la parte inferior, o elementos de inspiración gótica. Bueno, ya en el interior nos encontramos con estos aspectos. En el caso del pasamanos, pues la decoración, digamos, es más simple. Está presente la línea cricoidal, en los barrotes del pasamanos, la decoración vegetal con estas flores que se encuentran en la parte inferior. Esto correspondería al mirador de la parte superior. Y aquí tenéis pues, el vestíbulo de entrada, donde sí que son reconocibles, digamos, las formas modernistas inspiradas en la vegetación, buscando la policromía y también, digamos, el lujo y el refinamiento. Bueno, Domènech y Montaner, a diferencia de Puig i Cadafalch, se interesa más por las formas del Art Nouveau, y aunque inicialmente su obra se inspira en el eclecticismo, ya más concretamente en el estilo neomudéjar, pues va realizando planteamientos diferentes. Bueno, en primer lugar, pues una muestra temprana de su ingenio, lo tenéis ahí, el castillo de los Tres Dragones. Bueno, digamos que viene a ser una recreación caprichosa de un castillo medieval, con torres en las esquinas, pero evidentemente un castillo, desde luego que no tendría nunca un ventanal tan grande, ni siquiera pues cuando estos se reformaban para habilitarse como viviendas y palacios, pero naturalmente ya hay elementos, ya hay indicios de lo que será su estilo. Como por ejemplo las formas caprichosas que están en el remate del torreón principal, que vendría a corresponder al mirador del edificio. También las placas de cerámica que se encuentran en la parte superior, en la que juega con formas mistilíneas, y que de todos modos digamos que antecede a lo que va a ser su evolución posterior. Bueno,
La fama de Domènech i Montaner le lleva también a trabajar fuera de Cataluña y trabajará en la Universidad Pontificia de Comillas. Bueno, el edificio corresponde más a los modelos eclécticos, a los diferentes historicismos y sobre todo pues vendría a estar, eso reconocible, la capilla del edificio. No obstante, pese a la alteración de los planes del arquitecto y la modificación posterior, pues cabe señalar la fachada del acceso a la finca, donde ya está presente pues, los juegos de policromía, el juego también entre las formas geométricas rectilíneas y las formas curvas de decoración vegetal, combinando pues, el uso de la piedra y el ladrillo con el uso de la azulejería. Bueno, debido a los cambios sociales y a las nuevas necesidades de la sociedad, aparecen los institutos de segunda enseñanza en España. En parte por la denominada como Ley Moyano, pero también pues, por la aparición de mecenas privados y también por parte de la propia administración, que empiezan a levantar estos edificios y que en buena medida digamos que compiten o competían con el que hasta ese momento había sido pues, el monopolio de la Iglesia en la educación, ¿no? Entendida esta pues, como la educación primaria y secundaria que había por aquel entonces. Bueno, desde luego que Domènech i Montaner tenía menos medios, se veía obligado a hacer una construcción más sobria que las que hemos visto y las que vamos a ver, pero aún así nos vamos a encontrar con formas caprichosas y decorativistas en el exterior y en el interior del edificio. Aquí tenéis este salón a modo de recibidor, uno de los pasillos del edificio. Evidentemente, pues en las cristaleras no nos vamos a encontrar con vidrieras, con cristales de colores, pero así de todos modos pues tiende al lujo y el refinamiento en este espacio, al igual que en la zona noble que observáis ahí. Ya en el exterior, pues cabe sobresalir por un lado la fachada de acceso al edificio, donde incluye esas dos torrecillas cubiertas con unas cúpulas cubiertas de cerámica que se rematan además con cruces, y la torre superior a modo de mirador. Mientras que en el edificio pues, va a combinar el uso del ladrillo con los revestimientos de azulejería. El Palacio Montaner de Barcelona se ajusta más, digamos, al modernismo y ya más concretamente a los modelos del Art Nouveau que había en el exterior. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, pues lo que nos encontramos son con diferentes elementos decorativos de inspiración orgánica y vegetal, pero también con estos paneles de cerámica que representan diferentes escenas y que responden, digamos, a esos modelos estéticos que, por ejemplo, pues eran reconocibles en la obra de Alphonse Mucha.
edificio, de todos modos, en la que están presentes pues esas, digamos, marcas a modo de, digamos, la decoración de placas o de la talla Bisel que nos podíamos encontrar, digamos, en ciertas construcciones barrocas. Luego además, pues también, digamos, como podemos observar cómo sobresale el área del edificio también para desaguar la construcción, pero evidentemente, pues más volado que lo necesario o lo que pudiéramos esperar en construcciones barcelonesas. Ya en el interior, pues nos vamos a encontrar evidentemente pues con esa búsqueda del lujo y del refinamiento, combinando diferentes materiales, en la que de todos modos pues cabe destacar la bóveda de cañón vitral decorada con vidrieras que también están presentes aquí. Bueno, a todo ello pues se suma la decoración escultórica, el uso de la piedra, los suelos de cerámica, el recurso a la ebanistería para emplear la madera en la construcción. Luego ya, pues ya más en detalle tenéis la decoración en el exterior con esos paneles que podéis observar que de todos modos pues vienen a responder a esos modelos estéticos propios del modernismo, del simbolismo de la época. Domènech i Montaner también diseña un gran conjunto que acaba inacabado, que parcialmente completa a su hijo y que obligó pues, a la construcción de un nuevo edificio mucho tiempo después. El Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Bueno, aquí en verde lo que tenéis son los edificios, los diferentes pabellones que construye Domènech i Montaner. A su muerte las obras las continuó su hijo, otras construcciones fueron realizadas por otros arquitectos y finalmente el edificio se amplió levantando un nuevo hospital. Para que os hagáis una idea del tamaño, pues venía a ocupar pues, toda una manzana del ensanche de Barcelona. Bueno, aquí ya nos encontramos con un decorativismo aún mayor en el que Domènech i Montaner se interesa también por los juegos de policromía, recurriendo a la azulejería e incluso también a las incrustaciones a modo de mosaico. Bueno, aquí tenéis la imagen del conjunto tal y como él lo había ideado. Más o menos, pues la sección correspondiente a lo que él pudo levantar, porque al menos pues sigue los modelos de los edificios que él diseñó, pues corresponde, digamos, a esta parte de aquí. Bueno, Domènech i Montaner diseña diferentes pabellones que iban a tener pues diferentes usos y evidentemente pues este vendría a corresponder a la fachada principal del edificio, la correspondiente al pabellón o edificio de administración, donde desde luego que aquellos elementos, digamos, más lujosos, más caros con respecto a la decoración de interiores, pues van a estar presentes allí. Luego ya tenéis aquí, pues esto, tenéis la imagen de diferentes edificios, de diferentes pabellones, el llamado edificio de operaciones, los pabellones de San Rafael y la Purísima, donde estaban los convalecientes,
y podéis observar pues como en ese decorativismo propio de su obra pues recurre a cúpulas para cubrir parte de dichos espacios, donde está presente también esa cerámica en la que se va a buscar la policromía. Esto de todos modos es una herencia del eclecticismo de la época. Hay que tener en cuenta pues que por un lado en el arte mudéjar, y ya más concretamente en el mudéjar aragonés, y luego ya posteriormente en el barroco andaluz, nos vamos a encontrar con elementos de cerámica en las fachadas, también en los tejados, en las que se buscan juegos de policromía. Pues bien, esto es algo que conocía Domenico Montaner y que va a incorporar a su obra buscando una estética renovadora y formas, digamos, más caprichosas y originales. Bueno, aquí ya tenéis pues algunos detalles de las cubiertas. Aquí de todos modos esto correspondería al remate del edificio de administración donde se encuentra el reloj y que nos puede recordar a las agujas de los edificios góticos y diferentes remates y cubiertas de edificios que se encuentran en el hospital. Bueno, sobre los interiores, pues cabe señalar que en el edificio de operaciones nos vamos a encontrar con el uso del mosaico en el vestíbulo del edificio. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, el mosaico como técnica dentro de las artes decorativas se recupera. Pero claro, una cosa era diseñar un mosaico y otra cosa era realizarlo, llevarlo a cabo en el lugar de destino. Así que claro, en muchas ocasiones, si con respecto a las cúpulas vircales, estas eran realizadas en Francia, pues con respecto a los mosaicos también se recurría a talleres artistas extranjeros. Si no recuerdo mal, pues quienes fueron los encargados de llevarlos a cabo eran italianos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en el resto de los pabellones? Digamos que la decoración es más sobria, pero aún así se emplean azulejos en las paredes, en los suelos y también en los techos. No responde solo única y exclusivamente a un afán decorativo, a llevar a cabo una suerte de horror vacui en todos los pabellones, sino también pues, por una cuestión de higiene. Para mejorar la salubridad de los edificios se decide recubrirla completamente con este material. Por eso lo podéis observar aquí, también en este pabellón. En Reus, Domenico Montaner dirige la Casa Navàs, la cual no nos ha llegado hasta nosotros tal y como la levantó Domenico Montaner. Por un lado, este torreón lateral ha desaparecido, vendría a ser esa forma caprichosa que permitía de todos modos servir como un mirador hacia la plaza de dicha localidad tarraconense, y también este frontispicio con forma escalonada semejante a los de los edificios de Puig y Calafat. Bueno, en esta obra, pues como en la anterior, nos vamos a encontrar con elementos propios de los historicismos y ya más concretamente que nos pueden hacer pensar en un estilo neogótico, como estas formas de arco columpial y también lobuladas, con elementos propios del modernismo, como son estas formas curvadas y onduladas que se encuentran en los soportales. Bien, Domenico Montaner, en vez de recurrir a la forma de zapata propia de los soportales, combinándolo con
columnas o pilares, ¿qué es lo que va a hacer? Pues utilizar esta forma. Emplea capiteles y sobre estas coloca estas piezas que va a ondular, que va a curvar, con esa forma, digamos, tan peculiar, pero propia de los modelos modernistas. A todo ello, pues hay que sumar la presencia de elementos vegetales y esta forma de herradura aquí, en este ventanal que se encuentra precisamente sobre la planta noble. Bueno, ya en el interior, pues nos encontramos con un mayor abigarramiento decorativo, donde nos vamos a encontrar pues, nuevamente pues, con el uso de la vidriera, una decoración escultórica realizada en piedra y en estuco, los suelos de incrustaciones, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, pues también habría que sumar en el diseño integral los muebles, aunque de todos modos estos que nos encontramos aquí pues servirían más para hacernos una idea de cómo estaba decorada la vivienda originalmente. Bueno, nuevamente en Barcelona, pues vamos a ver quizá pues, sus tres edificios más conocidos, dejando en último lugar que posiblemente sea su obra maestra. Por un lado, la Casa Fuster, que si no recuerdo mal en la actualidad es un hotel. Bueno, pues nuevamente pues nos vamos a encontrar con esa búsqueda de una estética novedosa que en ocasiones, en cierto modo, nos puede recordar a las formas del neogótico, pero en la que las formas orgánicas ya estén simplificadas o ya se inspiren en elementos vegetales para estar muy presentes, como por ejemplo los capiteles que se encuentran en los pilares de la fachada, o las formas onduladas que observamos en el balcón. Aquí ya lo tenéis, digamos, más en detalle. Luego ya con respecto a la decoración interior del edificio, pues claro, la modificación y alteración de la misma, pues nos permite conocer poco de cómo era en origen esta residencia. De hecho, pues daros cuenta, esta es la imagen de la planta baja y actualmente es un café, es una cafetería. Evidentemente ni el suelo ni el mobiliario corresponden a la época, pero los soportes, los pilares, sí. Con capiteles que de todos modos nos pueden recordar precisamente a los que se encuentran en el exterior. Bueno, la manzana de la controversia, el edificio que levanta Domènech i Montaner es este, la Casa Lleó Morera. Bueno, Domènech i Montaner trabaja en un solar irregular, en una de las esquinas del ensanche, de ahí que la forma del edificio sea esta. Lo que hemos visto, la imagen anterior corresponde con la fachada que tiene
este aspecto. Así que claro, pues lo que diga es un edificio, una planta alargada con un patio interior, en el que el decorativismo pues, va a estar presente en el exterior y también en la fachada del jardín, donde nos vamos a encontrar con esta galería acristalada, tan habitual en estas construcciones. Lo hemos visto con anterioridad en la Casa Lis, lo hemos visto también en la Casa del Barón de Cuadras y también en otros edificios. Aquí nuevamente pues, nos encontramos con formas caprichosas, como esta suerte de templete que sirve de mirador del edificio, el empleo de formas onduladas y curvadas, algunas digamos un tanto convencionales, como el uso de guirnaldas en esta balconada, otras más originales al emplear formas simplificadas de inspiración vegetal, otras ya más recurrentes y vinculadas a la Nouveau, como esta ventana con forma de herradura, o lo que hemos visto con anterioridad, como digamos se curvan estos elementos formando digamos esa forma ondulada con este aspecto. Luego ya en el interior, pues naturalmente que Domènech i Montaner pues, va a buscar digamos el refinamiento, pero también digamos va a estar presente el abigarramiento decorativo. Podemos reconocer pues, en esta parte que corresponde a la vidriera del mirador de la fachada del patio. Bueno, y por último, lo que es considerada como la obra maestra del arquitecto, el Palau de la Música de Barcelona. El edificio se levanta para albergar una institución cultural, pero que de todos modos también respondía a un hecho, digamos, muy simple. Bueno, el Palau de la Música es la sede del Orfeón de Barcelona. El caso es que también hay que señalar una cosa, y es que esta institución, pero también el edificio que lo acoge, venía a ser también un lugar de encuentro de lo más selecto de la sociedad barcelonesa de la época. Así que claro, aquellos pues, vinculados a la alta administración del Estado, a la alta burguesía empresarial, industrial y bancaria de la época, e incluso también pues, aquellos personajes vinculados a la antigua nobleza, acudían a un edificio como este, donde también digamos, pues, va a ser un lugar de referencia dentro del catalanismo. Bien, el caso es que, teniendo en cuenta que los teatros, las óperas de la época, los auditorios eran lugares donde, digamos, se buscaba también el lujo y la distinción, porque al fin y al cabo, aquellos que acudían, digamos, que querían, digamos, estar dentro de un lugar consecuente con su estilo de vida, Domènech i Montaner, digamos que se va a explayar más en su estilo, va a profundizar más en él, con lo cual eso quiere decir que el abigarramiento decorativo va a ser aún mayor en la fachada y por supuesto que todavía más en el interior. Por ello, pues nos vamos a encontrar con el uso de la piedra, del ladrillo, de la cerámica, del mosaico, también de la decoración escultórica. Y
Idea, por tanto, una construcción en la que también va a estar presente una balconada, en la que se pueden reconocer pues, las columnas decoradas con mosaicos, y que luego pues, se va a rematar también pues, con la borda de azulejería, en referencia pues, también a la cultura y a las tradiciones catalanas, y también pues, con esa forma caprichosa que ya hemos visto en otras construcciones, que es ese torreón a modo de mirador y que remata la construcción, empleando también el hierro en el remate del edificio. Bueno, aquí ya veis, de todos modos, elementos ya más en detalle, viendo también pues, el uso de la azulejería para representar esta escena, que en cierto modo pues, también recrea pues, cómo pudieran ser los eventos sociales de la época. Con hombres y mujeres vestidos como vestían por aquel entonces en dicho tipo de eventos, pero también pues como están cantando, están actuando los miembros del Orfeón. De entre los elementos decorativos que nos encontramos en la fachada, sin lugar a la duda, el que destaca más, el que sobresale más, es este conjunto escultórico, el dedicado a la canción popular catalana, y que de todos modos pues, podemos reconocer pues, elementos propios de la estética modernista, ya más concretamente pues, en el caso de esta representación de esta mujer, con esa estética, digamos, lánguida y sensual propia del simbolismo, con elementos, digamos, reconocibles de la cultura catalana. Por ejemplo, este personaje que lleva una barretina en la cabeza. Con respecto al interior, pues nos encontramos con un auténtico real banquillo decorativo, donde nos vamos a encontrar con el uso de la cerámica, las incrustaciones de mosaico, el empleo de la decoración escultórica y el uso del estuco, y donde sobre todo destaca la vidriera, una vidriera además curvada, pompada, como si fuera, digamos, una suerte de estalactita. Es curioso porque en esta construcción, en vez de recurrir, digamos, a una lámpara de cristal, como se vendrían a emplear en las salas de conciertos, teatros y óperas de la época, Domènech i Montaner optó por esta solución tan imaginativa, en la que recurre a esas formas simplificadas y geometrizadas propias de la estética modernista. Bueno, pues dejamos a Gaudí aparte ya para otra ocasión. Y vamos a ver el llamado protorracionalismo. El protorracionalismo, digamos, que viene a ser una suerte de puente entre la estética modernista y la arquitectura moderna de los años 20 y los años 30. Y en cierto modo vendría a ser el equivalente de lo que sucede en Estados Unidos con la Escuela de Chicago. Pero aquí nos vamos a encontrar con una diferencia
con respecto a lo que sucedió en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos digamos que surge una arquitectura nueva, desornamentada, en buena medida por las propias necesidades constructivas que había en el país, por la aparición de los materiales de origen industrial y de inventos que se van a incorporar a la construcción, como es el caso del ascensor. Pero hay que señalar una cosa con respecto a Estados Unidos. Era un país en expansión, en crecimiento económico, que no tenía tradición constructiva. No tenían los arquitectos el peso de los modelos del arte clásico, de los estilos medievales, de las formas renacentistas, de las formas del barroco, porque esos edificios no se encontraban presentes en el continente americano. Así que digamos que podían partir de un nuevo estilo de arquitectura, podían llevar esos planteamientos porque podían, digamos, partir desde cero. Sin embargo, a inicios del siglo XX en Europa pasa algo diferente. Naturalmente que se estaban empleando los nuevos materiales de construcción. Pero ya hemos visto cómo a lo largo del siglo XIX y todavía en el siglo XX el peso del pasado seguía siendo muy grande. Se construyen edificios correspondientes a nuevas tipologías que responden a los nuevos gustos y a las nuevas necesidades sociales y económicas, recurriendo a esos modelos del pasado. Claro, la aparición del modernismo supuso que apareciera una estética que buscaba la renovación, que buscaba nuevas formas que se alejaran de esos estilos del pasado. Pero claro, hay arquitectos que empiezan a cuestionarse eso. ¿Por qué emplear tantos elementos decorativos cuando hay que llevar a cabo construcciones que respondan a una finalidad concreta? Así que claro, empieza a haber un rechazo, un cansancio con las formas del modernismo, pero tampoco hay un deseo de volver a los modelos historicistas del siglo XIX. Así que claro, a inicios del siglo XX va a haber arquitectos que van a defender una arquitectura desornamentada que se va a caracterizar por el empleo de volúmenes puros y que busca la funcionalidad. Bien, ¿quién va a ser, digamos, la figura clave que venga a cuestionarse los principios del modernismo y ya más concretamente los de la secesión vienesa? Pues un arquitecto que también trabaja en Viena, Adolf Loos.
Albert Loos rechazaba la estética de la secesión y va a ser el predecesor más directo de lo que se conocerá como la arquitectura moderna. Los planteamientos de Loos van a influir en Gropius, en Mies van der Rohe, en Le Corbusier. Luego, además, sus principios, en cuanto a lo que debe de ser la arquitectura, están recogidos en una obra. El ensayo, ornamento y delito. Bueno, Loos rechazaba absolutamente, radicalmente la decoración. No, consideraba pues simplemente que se podía utilizar de manera puntual y en función del tipo de materiales. Pero desde luego que a él lo que no le gustaba por encima de todo es que los edificios en los interiores y sobre todo en los exteriores se recargaran excesivamente de elementos decorativos con lo cual pues eso le va a llevar a enfrentarse con los miembros de la secesión. Se va a enfrentar con Wagner, se va a enfrentar con Olbrich. Pero de todos modos también sucede una cosa muy simple. Hay que tener en cuenta de que, claro, él se enfrenta, digamos, a lo más granado, a lo más vanguardista en la época de la Belle Époque en Viena. Pero, sin embargo, siempre pudo trabajar. Realizó un enorme número de edificios. Y es que los planteamientos de Loos, y sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, con una economía arruinada en Austria, pues eran, digamos, más factibles que los edificios que planteaban los miembros de la secesión. Porque, claro, una arquitectura práctica, funcional y desornamentada era más barata de construir y de mantener que un edificio como el que hemos visto con anterioridad, el Palau de la Música de Barcelona. Acerca de ornamento y delito. Yo creo que el título de la obra lo dice todo, sobre las intenciones del escritor. Bueno, ¿y qué es lo que plantea? Pues si podéis leer lo que pone aquí, hay una idea, digamos, muy simple. Hemos visto de todos modos en el pasado que en base a los elementos que se empleaban en cuanto a la ornamentación, y eso sobre todo fue visible en el siglo XIX con los historicismos, pues los elementos decorativos que se incorporan a la construcción están a la moda. Pasado el tiempo dejan de estarlo. ¿Y a qué conclusión llega Loos?
Pues que si no hay elementos ornamentales, si no hay elementos decorativos, pues entonces la construcción no se va a pasar de moda. Y eso, de todos modos, de todos modos, pues vendría a ser reconocible de todos modos con posterioridad. Lo hemos visto, digamos, en algunos ejemplos, como esa joyería que decoró Alphonse Mucha, pues poco tiempo después había quedado obsoleta. Esa estética propia del Art Nouveau, pues mucho tiempo después había pasado de moda, y eso a qué obligaba. Si no había un diseño, digamos, más simple, práctico y funcional a la hora de decorar el interior, pues a renovarlo nuevamente y completamente. Bueno, edificios de adultos que podamos mencionar. Bueno, pues también se interesó, y no obstante, pese a esas afirmaciones que él realizaba, también se interesó por el diseño de interiores, pero evidentemente con unas intenciones distintas de lo que hemos visto antes con los modernistas. Ahí tenéis unas imágenes, además del plano, del café más famoso de Viena, el Café Museum, donde se reunían por aquel entonces lo más selecto de la intelectualidad vienesa. Bueno, habéis visto interiores de viviendas con anterioridad, y por comparación, fijaros en esto. ¿En qué es lo que piensa Loos? En un lugar donde se acumulen elementos decorativos, decorado con vidrieras, con mosaicos, con suelos de azulejería, con paneles también de estucos con formas vegetales, o simplemente piensa en una decoración más simple, más práctica, con un edificio con un interior bien iluminado, en la que la gente pues, pueda estar, digamos, tranquilamente hablando en una tertulia. Incluso él diseña las sillas con esa forma curvada, que de todos modos nos puede recordar también a las formas onduladas modernistas, pero en la que él, digamos, buscaba la comodidad para los usuarios. Bueno, posteriormente realiza Loos House, que inicialmente era una sastrería, y que en cierto modo podemos comparar también con la caja postal de Viena. Loos recurre a una desornamentación mayor, jugando simplemente con un volumen puro y las calidades de los materiales, donde prácticamente la única referencia al pasado vendrían a ser estas columnas toscanas que se encuentran en la fachada del edificio. Por eso, de todos modos, pues al observar esta fachada, pues más que asemejarse a las construcciones de las secesión de la época, como la citada caja postal, nos puede recordar más a los edificios de la Escuela de Chicago, edificios que él mismo conoció y que consideraba que eran un modelo a seguir. Bueno, ya posteriormente, allá por 1930,
Los va a diseñar la Villa Müller. Y en la Villa Müller, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues distribuir las alturas del edificio y los espacios de manera práctica y funcional. Si había que recurrir para ello a la simetría, para hacer el espacio más habitable, pues simplemente recurriría a ello. Incluso, digamos, va a optar por otra solución, no destacar especialmente la portada, el acceso a la vivienda. Bueno, ya podéis observar de todos modos cómo hay una distribución en el interior que nos puede llamar la atención. Cómo hay diferentes alturas dentro del propio edificio. Respondiendo, digamos, a esos criterios. Y al observar la planta, datando este edificio de 1930, ¿a qué nos puede recordar más? A un palacio renacentista, a un edificio del barroco. Desde luego que no. Si observáis esa planta y ese alzado, podríais estar pensando que se trata de una vivienda de la actualidad, porque al fin y al cabo este modelo de los pues viene a estar presente en otras construcciones y viene por tanto a inspirar a otros arquitectos que por criterios racionalistas van a diseñar viviendas. Yo ya había señalado una cosa, y era algo, digamos, presente en otros edificios por parte de otros arquitectos, todavía más visible en el caso de autores posteriores que no sé si llegaremos a abordar. Y es que en esta época los arquitectos van a utilizar la vivienda unifamiliar como el ejemplo resumido de aquello que para ellos debe de ser el modelo constructivo a seguir. El resumen, digamos, perfecto de lo que es su obra y sus características. Y hemos visto con anterioridad la Villa Merlos de Baja. Aquí tenéis, aquí vamos a ver los dos ejemplos de dos. Más adelante, ¿de qué viviendas estaríamos hablando? Pues por ejemplo la Ville Savoy de Le Corbusier, o la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Incluso más adelante en el tiempo, pues como podemos abordar como un ejemplo, como un resumen de lo que debe de ser, según el arquitecto, la arquitectura, es la propia casa de Frank Gehry, y que en cierto modo pues vino a anticipar lo que él llevará a cabo en construcciones más ambiciosas. Bueno, este sería el exterior, donde predominan los volúmenes puros, con formas más simples y con una irregularidad de todos modos en los espacios que corresponden a la función que corresponde al edificio. Aquí de todos modos pues podéis observar un elemento muy simple, es decir, esa suerte de torreón, no sabría cómo calificarlo, que permite el acceso a la terraza superior. Pero ya con anterioridad, la fecha está mal porque el edificio es de 1910, los levanta la Villa Steiner, donde nuevamente se va a guiar por criterios funcionales. Bueno, ¿en qué es lo que piensa? Pues en cómo jugar con los volúmenes, recurriendo a una estética desornamentada, distribuyendo
de manera asimétrica los diferentes espacios, teniendo en cuenta que el edificio tiene 3 alturas más un sótano. Perdona, has puesto allí por diciendo. Es Viena. Sí. La Villa Steiner es de Viena. Y es de 1910, no es de 1910. Pero la Villa Mundial es la de Praga, ¿no? Sí. Es así. Sí, esa es de Praga. Sí, esa sí que es de 1930. Esta es Praga. A ver, no está mal. Es 1910. La de Praga. Esta, No, la Villa Steiner. la que estamos hablando. Ah, vale. Es que la que yo ya he puesto ya la fecha. Sí, la otra es, 1930. a ver, lo veo, no lo he mirado. Villa Steiner, 1910. Sí. Bueno, y esta, por tanto, digamos que se anticipa anteriormente en el tiempo, es 20 años anterior, y daros cuenta, pues mientras los arquitectos de la secesión, no digamos ya en el caso de Guimard en París, o de los arquitectos modernistas catalanes, pues ornamentan el exterior de sus construcciones, acumulan elementos decorativos, pues los idea esto con criterios prácticos y funcionales, recurriendo pues, a una cubierta metálica curvada en esta parte del edificio. ¿Es la misma que la de antes? No, No, esta es la Steiner. Esta es la Es que antes era Villa Steiner, Sterner. Ya, Y ya ahora ves. es casa. casa. Bueno, casa o villa. Es lo mismo. Bueno, la diferencia entre una casa y una villa es que las villas están en campo. Ya, ya. Bueno, Pero es que por eso, porque antes me parecía otro edificio muy parecido. nuevamente recurre a estos volúmenes, digamos, más puros, donde cabe señalar un elemento que luego estará presente en el racionalismo o arquitectura moderna, que es el empleo de una cubierta plana. Naturalmente, pues con una caída correspondiente para poder desarmar el edificio. Y para evitar de todos modos que se pudiera acumular demasiado agua en la misma, pues por eso también tenía pues, parte de la fachada principal curvada. Bueno, Adolf Loos no será el único arquitecto racionalista. Habrá otros que lleven a cabo planteamientos que se van a anteceder a la arquitectura posterior a la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente también va a haber arquitectos franceses. Bueno, ¿y quiénes son los que van a destacar? Pues van a destacar Garnier, Beret y Berens. Bueno, acerca de Tony Garnier, hay que señalar que sobre todo va a sobresalir tanto como urbanista como arquitecto visionario. Bueno, hemos abordado en alguna ocasión cómo hay arquitectos que llevan a cabo diseños ideales de lo que para ellos debe de ser un edificio, una ciudad, pero en el caso de Tony Garnier digamos que va más allá. Y él, digamos que elabora un proyecto en el que diseña de manera íntegra toda una ciudad. Pero no idea pues simplemente
pues cómo tiene que ser la fachada de un edificio o cómo se tiene que trazar una calle, sino que la va a idear absolutamente en todo su conjunto y abordando una innumerable cantidad de aspectos. De hecho, esta obra, pues, a lo que va a inspirar van a ser a los proyectos urbanísticos y a los planes generales urbanos de las ciudades. Pues bien, en su proyecto para una ciudad industrial, él lo que plantea es cómo se tienen que ordenar los espacios destinados a la industria, los espacios destinados a las viviendas, las áreas verdes, los lugares destinados a la cultura y al ocio, también el abastecimiento de suministros como el agua, la electricidad, etcétera, etcétera. Por tanto, ordenando los espacios de manera diferenciada con un uso lógico y racional. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces, algo que a nosotros nos parece muy común, no existía, que eran los polígonos industriales. Las fábricas, tuvieran el tamaño que tuvieran, estaban rodeadas de viviendas, o bien porque estaban en medio del casco urbano, o bien porque habían ido apareciendo barrios junto a factorías, minas, nudos ferroviarios, áreas portuarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues Garnier, en su obra, empieza a plantear esos aspectos. Bueno, aquí tenéis, de todos modos, una de las ilustraciones que él realiza. Aquí señala pues cómo debería de ser una planta hidrometalúrgica y naval. Aquí tendríais, pues, por tanto, una de las imágenes de una de las factorías, el emplazamiento de una presa que no solo permitiría abastecer a la ciudad de agua, sino también de electricidad, y varios diseños de las mismas, donde podemos reconocer pues, viviendas y otros lugares de esparcimiento, como este estadio de atletismo, o al menos eso es lo que creo que es. Bueno, Garnier, de todos modos, no solamente realizó esta obra, sino que también fue un arquitecto que construyó edificios. Y en el periodo de guerras en Francia, aunque también con anterioridad, Garnier va a realizar edificios en Lyon donde va a poder llevar a cabo sus planteamientos sobre lo que debe de ser la arquitectura. Y entre otros edificios, pues él diseña el Matadero de Lyon, un edificio pues diseñado con un carácter práctico. La idea es una gran nave donde no hubiera soportes intermedios de ningún tipo, que pudiera estar bien iluminada, bien ventilada, y ese carácter, digamos, práctico y funcional del interior se traslada también al exterior, con formas evidentemente más sobrias y funcionales, donde predominan, digamos, los volúmenes geométricos simples. Bueno, yo ya os había mencionado un hecho que sucede en la actualidad. Antiguos edificios de uso industrial actualmente pues han perdido, digamos, ese uso. Vienen a ser edificios pues protegidos al formar parte del patrimonio, pero naturalmente pues se plantea que
nuevo uso se puede dar a este tipo de construcciones. Estas construcciones no forman parte del patrimonio industrial. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el antiguo matadero de Lyon? ¿Sigue en pie? Sí. Sí. ¿Se usa para matar y despiezar reses? Pues no. No. Bueno, yo he preferido de todos modos una fotografía donde todavía están, digamos, los espacios correspondientes para poder meter y sacar las reses. Pero actualmente es un auditorio musical, una sala de conciertos. Pero lo que pasa es que yo prefería poner esta imagen, ponerlo con todos los juegos de luces y de sonidos, pero de repente. Así que claro, pues esto no viene a ser, pues digamos, un planteamiento que viene a estar presente en la actualidad. Esos espacios que tenían esos usos, pues en ocasiones digamos que se aprovechan en ese sentido, para actividades pues, vinculadas al ocio y a la cultura. Bueno, sobre Perret, va a ser un arquitecto que de todos modos va a estar más vinculado a la estética del Art Deco. Eso sí, va a utilizar de todos modos de manera decidida los nuevos materiales de origen industrial y sobre todo el hormigón, recurriendo a volúmenes simples y a formas decorativas basadas en elementos geométricos. Bueno, habíamos visto anteriormente este relieve que decora el Teatro de los Campos Elíseos de París, y la estética de la decoración interior estaría más relacionada con el modernismo, pero ese friso, digamos que se ajusta más a esa estética de formas más simples que nos pueden recordar al cubismo, que es este relieve. Él, digamos, va a renunciar a ese decorativismo propio del Art Nouveau, va a recurrir a formas más simples y geometrizadas, y por ello pues, se reconoce tanto en el Teatro de los Campos Elíseos como, sobre todo, en su obra, digamos, más famosa. La iglesia de Notre Dame dura en sí. Un edificio levantado en hormigón, donde va a recurrir a simples formas geométricas para crear ritmos compositivos para decorar tanto el exterior como el interior del edificio. Aún así, de todos modos, recurre a formas un tanto tradicionales. Daros cuenta, aquí en la fachada recurre a un elevado campanario. Y luego ya, pues en el interior, pues nos vamos a encontrar con esa suerte de muro cortina que conforman esa red de formas geométricas que conforman la vidriera del edificio. Donde de todos modos pues, se emplea también pues, el hormigón en los pilares y también en estas cubiertas en las que recurre la forma de la bóveda de cañón bahía. No deja de ser, pues curiosamente, uno de los arquitectos que en primer lugar explora las posibilidades plásticas del hormigón como material de construcción. Y luego ya por último, la fábrica de turbinas AEG de Berlín, obra de Pérez. Bueno,
Habíamos visto antes la fábrica Casa Ramona de Barcelona, ¿no? Que más que una fábrica, desde el exterior nos podía recordar más a una mezquita hispano-musulmana. Pues bien, vemos el exterior de esta fábrica y ¿qué nos parece esta fábrica? Un polideportivo. Una fábrica, más ni menos. Es decir, o por lo menos pues, un edificio, digamos, moderno que va a contar con un espacio muy amplio en el interior, que puede tener un uso industrial o un uso de otro tipo. Bueno, ¿qué es lo que idea Vélez? Pues un espacio donde se combina el acero, el vidrio y por supuesto el hormigón, con un carácter funcional y desornamentado. Al fin y al cabo, pues se reconocen los volúmenes puros en el exterior y también se adivina la cubierta poligonal del edificio. Pero sobre todo también lo importante es el exterior, el interior. El exterior, digamos, responde a unos criterios prácticos, es un edificio desornamentado, pero claro, estamos pensando en una fábrica. En el interior, ¿qué es lo que piensa? Bueno, pues en un espacio enorme, con una cubierta de hierro y cristal, que permita aprovechar al máximo las horas de luz, pero también contemplando pues, cómo se tiene que iluminar con lámparas el edificio, y sobre todo, cómo permitir que se pueda trabajar libremente por todo ese enorme espacio para que los trabajadores, las máquinas, las herramientas y también las grúas puedan moverse por el espacio. Claro, el edificio le va a idear en dos secciones, por llamarlo de alguna manera. Esta sería la propia sala de máquinas, o bueno, la sala de turbinas, hacia el decir. Y aquí ya estaría a un lateral el resto de espacios, lo que podría corresponder a oficinas, almacenes, vestuarios, etcétera, etcétera. Disponiéndolo, además, en dos plantas diferenciadas. Ni qué decir tiene, pues que cuando luego ya posteriormente Walter Gropius diseñe la fábrica Faust, el modelo de la factoría de AEG de Berlín va a estar presente en esa construcción. Bueno, y ya de todos modos pues concluimos, por hoy hay una cosa que os quiero comentar al hilo de lo que vamos a hacer el jueves.